Muy bien, como les estaba diciendo, va a entrar para el examen anatomía de la cadera, rodilla, tobillo y pie. Pero la clase de la anatomía del pie yo voy a dividir, o sea que vamos a estar hablando de la anatomía del pie hasta el examen final ya. Y una partecita nomás es lo que yo voy a agregarles como para que entre eso para la parcial, ¿está bien? Hoy, al terminar la clase, yo voy a preparar un cuestionario donde va a incluir temas desde la clase, desde la primera clase hasta la próxima clase. Entonces, eso ustedes van a completar y van a alzar eso a la plataforma. Yo en el grupo voy a enviar el cuestionario y en el grupo voy a avisar cuándo voy a habilitar yo el cronograma ya de trabajo práctico en la plataforma para que vayan enviando en cuanto puedan. ¿Está bien? Ok, perfecto. Por eso, como les digo, eh, la anatomía del pie creo que voy a tratar de hacer más que nada la parte ósea para la siguiente clase. Entonces, esa parte nomás lo que ustedes van a rendir para la parcial. Hasta ahí. Y ya para la final nos va a quedar menos clases en teoría, creo que son 3 clases más. Y ahí vamos a terminar de hablar sobre la anatomía del pie y eso es lo que van a estar eh, estudiando para rendir, para la final ya. Para entonces sí, vamos a tratar de hacer una exposición, entonces no va a hacer falta eh, que completen ningún cuestionario para entonces, ¿está bien? De modo de que hacer un poco más dinámico y didáctico nuestra clase. Ya les dije, yo creo que empiecen a hablar, a explayarse, porque Dios nos guarde las defensas que hay, así que mis alumnos tienen que ser la excepción. Buenos Aires. Pero evidentemente, como siempre les digo, vamos a ayudarnos todos. No estoy para complicarles nada tampoco. Bueno, vamos a empezar. Ratito. Ahí. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, profe, a mí me sale. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre la anatomía del tobillo. Como justamente mencionó en la clase anterior la compañera, es conveniente que nosotros vayamos conociendo cada parte de lo que corresponde al miembro inferior y más que nunca el tobillo en este caso, porque justamente el tobillo junto con el pie juegan un papel crucial para lo que son los movimientos que realiza nuestro cuerpo en general. No es que solamente el pie o el tobillo nos van a ayudar a hacernos caminar o a desplazarnos y demás, nada más, sino que gracias a eso nosotros podemos tener una movilidad completa en todo el cuerpo. Entonces, de ahí es justamente el estudio de todo lo que es la parte inferior del cuerpo. Ahora bien, el tobillo es una articulación muy compleja en donde va a ir conectándose la pierna con el pie. Evidentemente va a ir permitiendo movimientos como en este caso el movimiento propio del tobillo, que en este caso sería la dorsiflexión y la flexión plantar, o flexión plantar y flexión dorsal. En este caso, el tobillo está formado evidentemente por huesos, ligamentos, tendones y evidentemente también los músculos que son los que van a generar estos movimientos, evidentemente. Todo esto va a trabajar en conjunto para proporcionarnos estabilidad y movilidad.
sabemos que evidentemente sin un grupo muscular o sin un grupo tendinoso o sin un grupo articular no podemos realizar un movimiento propiamente. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar a estos, en este caso, para saber cómo es que van trabajando en conjunto y todo lo que permite o todo lo que le permite a nuestro cuerpo. Muchas veces alguna deficiencia o alguna lesión en alguna de estas partes, evidentemente va a ir alterando el movimiento. Y como en una ocasión creo que les mencioné a ustedes, una mala pisada puede ser producto de alguna lesión en estos componentes articulares que justamente pueden o tienen mucho que ver también incluso en la estructura de la columna vertebral ya. Toda la postura, todo el esqueleto se altera cuando hay una deficiencia o hay una alteración en el miembro inferior. Independientemente a que sea una mala pisada porque, qué sé yo, tengo un problema en la rodilla, o justo un paciente tiene problema en la cadera y a raíz de eso compensa su marcha y genera una mala pisada y esa mala pisada provoca ciertas alteraciones ungueales incluso, es toda esa magnitud tiene de repente las alteraciones o las lesiones o ciertas enfermedades en nuestro miembro inferior. De repente pensamos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Fulanito tiene una pisada pronada y eso le está afectando en el ATM, por ejemplo. Acá, al masticar, por ejemplo, tiene problemas. O tiene problema cervical y había sido era porque pisaba mal. Así de conectados estamos. Es por eso justamente la importancia del estudio de todo esto. Y más que nunca en el caso de ustedes, por la carrera que están siguiendo. Como les dije yo, tenemos que ir quitándonos ese chip de que vamos a sacar uña encarnada o que vamos a tratar solamente algunas onicomicosis y demás. Porque la carrera de ustedes va más allá de todo eso. Es muy compleja. Abarca muchas cosas. Muy bien. Evidentemente, el podólogo tiene que conocer estas partes, ¿verdad? Y cuando entremos luego ya en la anatomía del pie, sí que ya no hay luego tu tía. Acá por lo menos se pueden equivocar todavía. Pero vamos a ir dando pincelazos también para cuando nos adentremos netamente en la anatomía del pie. Cuando hablamos de partes del tobillo, vamos a estar mencionando a los huesos, ligamentos, tendones y músculos. Entre los huesos del tobillo encontramos a 3 huesos. La tibia es el hueso principal de la pierna que forma la parte interna del tobillo. O sea, sería este huesito que vemos acá. Al observar acá estas imágenes, ustedes pueden distinguir qué tipo de vista sería. Sería una vista Vista anterior, lateral. posterior, lateral. ¿Manejan eso? Es una vista lateral, profe. Excelente. ¿Y la de abajo? Es una vista frontal. Muy bien. Frontal o anterior en este caso. Excelente, Bien. José. Muy bien. Entonces, en una vista lateral también se puede observar a la tibia, pero en este caso, el hueso que está de manera externa sería el peroné o la fíbula. Fíbula o peroné es lo mismo, ¿está bien? Entonces, la tibia menciona que es el hueso principal de la pierna y se encuentra en la parte interna del tobillo, o sea que hacia adentro. Usualmente nosotros al cuerpo le dividimos en una línea media imaginaria, que es la que nos divide de derecha a izquierda, ¿verdad?
Y en ese caso, ya con esa línea imaginaria, nosotros podemos determinar que si los segmentos óseos de alguna parte de nuestro cuerpo está hacia la parte interna o externa. En este caso, por ejemplo, este sería un pie derecho en una vista anterior o frontal y la línea media dividiría a esta parte del cuerpo, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Hay un cuerpo completo, acá se ve solamente el pie, pero sería esta la línea imaginaria, ¿verdad? Entonces, la tibia por eso se encuentra de manera interna o del lado de esa línea imaginaria. Y la fíbula o peroné, que es otro de los huesos que forma parte del tobillo y de la pierna en sí, que está en la parte externa. Muy bien. Y el astrágalo o talus, que sería el hueso en donde se va a ir articulando, o sea, en donde se va a unir estos dos huesos largos a ese segmento óseo para formar la articulación del tobillo. No es que la tibia y el peroné se articulan con el hueso del talón, por ejemplo. O sea, sobre el talón, que es el hueso del calcáneo, nosotros tenemos otro hueso que se llama astrágalo o talus. Entonces, ese huesito es el que se va a unir con la tibia y con el peroné y esto es lo que va a formar la articulación del tobillo. Ustedes, por ejemplo, acá vamos a ir viendo los movimientos también que realiza el tobillo. Y ustedes ponen en Google movimientos exclusivos del tobillo y les va a aparecer dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión, supinación y pronación. Pero en teoría, los únicos movimientos que realiza el tobillo en sí es la flexión plantar y flexión dorsal, o sea, la dorsiflexión o flexión plantar. ¿Por qué? Porque esos otros movimientos son ejecutados, pero con ayuda ya de los pies. Entonces, por eso ahí ya ya no le incluye en teoría, ¿verdad? Por eso nosotros acá, solamente esos dos movimientos vamos a estudiar como movimiento del tobillo, que es lo correcto, ¿verdad? Y ya después vamos a ir incorporando esos otros movimientos ya con ayuda del pie y el tobillo. Muy bien. Entonces, 3 huesos son los que forman parte del tobillo. Tibia, peroné y astrágalo. ¿Está bien? Muy bien. En cuanto a los ligamentos, ahí sí tenemos unos cuantos ligamentos que forman parte del tobillo. E incluso son los ligamentos que usualmente se lesionan más los pacientes, ¿verdad? Y nosotros mismos también, ¿verdad? Aunque nosotros tampoco no, o sea, evidentemente podemos ser también pacientes, ¿verdad? Pero lo que voy nomás es que es una de las lesiones más frecuentes que se da en líneas generales. Encontramos a los ligamentos laterales que se vuelve a subdividir otra vez en 3 ligamentos y al ligamento deltoide. Los ligamentos laterales, acá encontramos al talofibular posterior, al tibiofibular posterior, al tibiofibular anterior y al talofibular anterior. Y acá encontramos al ligamento calcáneo fibular. Vimos acá que al peroné le decimos también fíbula y al astrágalo le decimos talus. Por eso acá de repente varían los nombres, son los nombres que utilizamos en la parte de los huesos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si ustedes googlean ligamentos del tobillo, puede saltarles ligamento talofibular o ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Está bien?
como a mí, por ejemplo, me es más, o sea, reconozco más rápido cuando leo peroneo astragalino anterior o posterior, por ejemplo, por los nombres de los huesos, ¿verdad? Siempre escuchamos más, es más común escuchar tibia y peroné y astrágalo que talus o fíbula y tibia, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir relacionando cómo mejor se recuerdan, ¿está bien? Entonces, tenemos al peroneo astragalino anterior y posterior, tenemos al ligamento calcáneo fibular o peroneo calcáneo y encontramos también al ligamento talofibular o peroneo astragalino posterior también. Muy bien. Acá esto ya no les menciona, pero no obstante pueden guiarse ustedes por los que tenemos acá en la imagen, ¿está bien? Acá en la información. Y el ligamento deltoideo es un ligamento fuerte que se encuentra en el lado interno del tobillo, conectando la tibia con el astrágalo, el calcáneo y el navicular. Buenos Aires. Entonces, acá encontramos a este ligamento deltoideo. Acá, por ejemplo, está roto el ligamento, dándole alusión a que es un esguince de tercer grado, por ejemplo. No encontré nomás otra imagen, pero les puse estas a modo de referencia, ¿está bien? Usualmente cuando los pacientes, qué sé yo, se doblan el tobillo por algún accidente o qué sé yo, pisaron mal o realizando algún tipo de deporte y demás, tienden a lesionar más este ligamento y este ligamento. Y en este caso, cuando el pie se le va hacia adentro, suelen lesionar este ligamento que observamos acá. Muy bien. Ok, ¿me siguen hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ok, Ana. ¿Ya terminaste de merendar? Ay, qué rico. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, en cuanto a los tendones, ¿qué sabíamos de los tendones? ¿Qué era un tendón? A ver si se recuerdan. El tendón es el nexo de la unión del músculo con el hueso. Excelente, José. Perfecto. José, ¿vos oficio? Profe, eso te iba a decir, él hace trampa porque él ya es el fisioterapeuta. Ay, José. Eso Ya, nomás, No, por te eso dicen, nomás yo no respondía las preguntas porque él ya se me adelantaba todo, yo estaba masticando. eso fue lo que pasó entonces. Qué bárbaro, José. Vos sos tramposo había sido. De ahora en más, José ya no contesta nada. Ya no le vamos a dar me espacio a callo, José profe. para que hable. Decirle que hable porque es lo que nunca habla. Raro es que hable, sí que. Ah, ¿en serio? ¿Le interesa la clase? Mm, Mentira. mm. Porque es Esas mis un fuerte compañeras son así nomás, así que nomás. no pega. Es mi team, entonces. Qué genial, José. Entonces estudias podología. Sí, profe. Qué capo. Sí, Excelente. eh, Ahora todas eh, van a querer no, exponer con José, entonces. no, mis compañeras son mortales, profe. Qué Pero va. así les quiero mucho. En serio. Está muy bien. Buenos Aires. Entonces, así como decía José, el tendón es el nexo o es el mediador entre el músculo con el hueso. Evidentemente, en un hipotético caso de que el tendón esté roto, lógicamente no se va a poder ejecutar un movimiento porque se pierde esa conexión, ¿verdad? Aquí vamos a hablar en cuanto a los tendones del tobillo propiamente. Vamos a hablar de dos tendones principalmente. El tendón de Aquiles y el tendón de los músculos peroneos. El tendón de Aquiles es el tendón más grande del cuerpo y conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón.
¿Cómo es que se llamaba el hueso del talón? Y José, vos censurado. Calcáneo. El calcáneo. Excelente. Dios mío, por fin. Le voy a contar una anécdota. Tenía un grupo, así a la que habla mal de su grupo, no mentira, para que no vuelva a pasar. Tenía un grupo de podología, segundo año. Justamente era un grupo presencial, porque no es por nada, pero siempre prefiero que sea presencial o semipresencial porque es más dinámico. Entonces, se interactúa mejor con el alumno, ¿verdad? Le hago un feroz dibujo, así en la diapositiva, proyecto eso, y tienen que, como en el, qué sé yo, en el cuarto, quinto grado, van a unir, o sea, van a, qué sé yo, le pongo la imagen, huesos del pie, y le pongo todos los posibles nombres de esos huesos. Creo que le había puesto, y tres opciones, porque justamente era tobillo también. Tres opciones, pero no obstante, el hueso del talón también quería que me pongan el nombre. Les dije, Dios mío, les dije, calcáneo es el talón, astrágalo es el hueso que está por encima del calcáneo, tibia y peroné. La tibia por dentro, peroné por fuera. Ok. A mí, quien a luego me ponen astrágalo al calcáneo y viceversa, le dije, ¿verdad? Pero ¿para qué digo yo hago eso? Ese era un repaso antes del examen. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo que le dije que no haga. Astrágalos ahí en su calcáneo. Y eran segundo año. No puede ser que segundo año podología no sepa la parte del hueso del pie, que es la carrera que se van a comer. Y así que en el caso de ustedes es difícil ponerle imágenes y que me coloquen así uno con flecha, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta nomás. Animo, háganme luego, por favor. Dios mío, qué vergüenza. Tienen otro profe. La profe Sandra era mi profe de anatomía. Dios mío, qué bárbaro. Profe, lo que pasa es que cuando vos decís la última palabra es lo último que queda, entonces la gente ya que ¿sí o no? Ya se La perdió ya. memoria, ¿cómo es que memoria? Memoria a corto plazo ya era. Ay, no, tiene un nombre eso, pero no me acuerdo ahora. Pero bueno, anécdotas que pasan, pero que ojalá que no vuelva a pasar, ¿verdad? Qué vergüenza, Dios mío. Ok. Lo simpático fue que justo en coordinación estaba corrigiendo los exámenes y la coordinadora mira los exámenes y no puede ser, me dice, ella es nutricionista, pero lógicamente tiene que saber también todo lo que es anatomía, ¿verdad? No puede ser, me dice ella. Pero sí, pasó. Muy bien, entonces, el tendón de Aquiles es el tendón más grande que tiene nuestro miembro inferior en este caso, y es el que va a unir, o sea, los grupos musculares de la pantorrilla va a unir con el hueso del calcáneo en este caso. ¿Saben? Y astragarlo iba a hacer. Por mala me pasa. Entonces, va a conectar con el hueso del talón. Usualmente cuando hay, qué sé yo, y yo siempre les voy a hablar de lesiones para que hagan también ustedes su interpretación o su memoria gráfica y visual, por ejemplo, sobre este tipo de lesiones, porque hay ocasiones en las que vienen, por ejemplo, los pacientes acuden a los podólogos justamente por ciertas dolencias, que había sido un era su pantorrilla nomás que estaba re fatigado y que por eso es lo que le estaba haciendo renguear. No era ni su pisada, ni no era su uña encarnada realmente, porque también siempre les digo, el podólogo no solo saca uña encarnada, pero hay ocasiones en las que es también una de las lesiones más frecuentes en el caso de ustedes. Pero no obstante, puede ser una lesión a nivel tendinoso en ese caso también. Entonces, el otro tendón que podemos observar es el de los músculos peroneos. El tendón de Aquiles está en la parte posterior del tobillo y el tendón o los tendones de los peroneos están en una vista lateral, se les puede observar. También se les puede observar en una vista frontal, pero usualmente su localización está más bien en una vista lateral y pueden observar acá.
Bueno, acá encontramos al peroneo largo y este sería el peroneo corto. Muy bien. En teoría, estos tendones, lógicamente, aparte de ser un mediador entre el músculo y el hueso, también van a ayudar a estabilizar el pie lateralmente. Hay ocasiones en las que por un esguince cuando doblamos el tobillo, ¿verdad? Y el ligamento se laxa, se sobreestira. En este caso, por ejemplo, este ligamento que es el peroneo calcáneo puede verse lesionado por un esguince. Por poner de ejemplo, hay ocasiones, ay, me morí. Hay ocasiones en las que estos tendones también se pueden desplazar de su lugar. Sería una luxación. Realmente ese nombre luxación, que es cuando los dos huesos o los huesos se desplazan de su sitio anatómicamente normal, los tendones también pueden sufrir ese desplazamiento. Se le da más alusión al hueso cuando hablamos de luxación, pero no obstante también aplica en este caso a los tendones. En este caso, por ejemplo, el tendón de los peroneos puede sufrir también esa descolocación o desviación a raíz de un esguince muy fuerte. Suele ocurrir. Hay ocasiones en las que de repente nosotros en fisioterapia, qué sé yo, tratamos el esguince propiamente, pero había sido el tendoncito de los peroneos, era el problema. O todos o alguno de ellos. Buenos Aires. Y ahora los músculos del tobillo, ¿verdad? Tenemos, ¿te escucho, Ana? Profe, antes que pases de tema, Sí, vuelvo todo. ¿viste vos estabas hablando de los esguinces, profe? ¿Eso solamente se puede hacer con un estudio o se puede palpar para saber eso, profe? O sea, imposible va a ser porque está hinchado, ¿verdad? Sí, lo ideal sería con un estudio, una ecografía, porque siempre el paciente viene con una radiografía en esos casos, que también está bien, ¿verdad? Por lo menos para visualizar si no hay algún desplazamiento óseo, pero realmente cuando se trata de un esguince, mucho no nos sirve tampoco una radiografía. Hay esguinces, cuando son esguinces de segundo grado más o menos, o ya es una recidiva, o sea que ya es muy repetitivo la lesión, en esos casos ya sufren algún desplazamiento óseo también acompañado. No te digo que sale totalmente de su lugar, pero sí se desplaza mínimamente. Si tiene que estar así, se queda acá, por ejemplo. Entonces se desplaza un chiquitito. En vez de estar así, se desplazó así, ¿verdad? Suele ocurrir también eso. Eso sí se puede observar en una radiografía, pero lo conveniente sería indicarle, no obstante, al paciente una ecografía para poder observar las partes blandas y la parte ligamentaria y tendinosa. Sería lo ideal. Yo, por ejemplo, bueno, la mayoría de mis pacientes vienen con un diagnóstico. Es lo ideal, pero no obstante, igual nosotros como profesionales tenemos que evaluarle al paciente. Pero, no obstante, justamente me viene con la indicación médica y con su radiografía. O sea que ni el traumatólogo no le pidió la ecografía. Entonces yo sí le pido y veo qué tal o qué tan mal está su esguince o que también, o sea, relativamente no tan grave está su caso. Pero usualmente después que ya empieza a sanar o ya se está haciendo 3, 4 sesiones fisio, recién se hacen su ecografía y ahí más o menos ya está sanando otra vez. Pero lo ideal sería una ecografía porque de buenas a primeras va a ser difícil evaluarle bien por el dolor y la inflamación, que ya son luego signos y síntomas del esguince. Pero es conveniente un estudio complementario en todos los casos, incluyendo a ustedes en este campo. Es conveniente hacer estudios primero para determinar un diagnóstico en sus pacientes. ¿Está bien? Bueno. Músculos. Encontramos al tibial anterior
que es el que participa en la dorsiflexión. Va a dice dorsiflexión, llevar nuestro pie hacia arriba. ¿Está bien? Y sería este musculito que tenemos acá. Esta es nuestra tibia. Entonces, si palpan la pierna, pueden sentir en una parte más interna, van a sentir algo durito, ¿verdad? Esa es la tibia. Y la que está al lado, independientemente de la pierna que palpen, ¿verdad? El que está al lado, la parte carnosita, esa sería la tibia, el tibial anterior. ¿Está bien? Luego encontramos a los músculos peroneos. Los peroneos tenemos dos, uno largo y uno corto. Ayudan en la eversión del pie, que es girar el pie hacia afuera, cuando hacemos este movimiento con el pie. Y le mencionamos porque parte de los pies y pasa por evidentemente el tobillo para insertarse en el pie. Por eso realiza ese movimiento. Y los gastrocnemios y sóleos. El gastrocnemio sería el famoso gemelo, ¿verdad? Los músculos de la pantorrilla en este caso. Forman parte de los músculos de la pantorrilla y se insertan en el tendón de Aquiles para ayudar en la flexión plantar, o sea, apuntar los dedos del pie hacia abajo. O sea que cuando pisamos de puntitas. Ese movimiento sería entonces la flexión plantar. Acá en las imágenes pueden observar de manera en una vista posterior, a los lados encontramos al peroneo largo y al peroneo corto. Y a los músculos de la pantorrilla, que serían estos los gastrocnemios, y esto a modo de hacerse una idea, reseccionamos el músculo y por debajo encontraríamos al sóleo, literal solito. Se va a cortar en menos de 1 minuto la clase y nos volvemos a conectar para poder terminar. ¿Está bien? Ok.